pero muy contento. Los saludo desde Torreón, los saludo desde México, a toda la comunidad de este gran movimiento, gente de Colombia, veo que ya están por ahí, maravillosa gente bonita de Colombia, dominicana, de Estados Unidos, no sé de por ahí dónde más estén, pero bienvenidos todos. La verdad, hay historias que he escuchado en estas llamadas de arranque que son espectaculares. Hay gente que es increíble. eh, He visto crecimiento de muchas personas y esto te motiva, ¿no? Y para eso son estas historias, para eso son estas llamadas de arranque. Y, y ver gente, cómo crece, cómo desarrolla, cómo va caminando en este maravilloso proyecto, cómo es cobijada, pues eso inspira muchísimo, ¿no? Y como todos, pues yo tengo una historia también que contarles y que espero poderles dar un mensaje, ¿no? Dejar algo que realmente les llegue. Este soy yo, ¿no? Hace algunos añitos, a los 2 años de edad, perdí a mi padre, quedé huérfano de padre. Y fue algo que sí ha marcado toda mi vida, ¿no? Mi padre era fotógrafo, y podrá decir, pues tengo muchas fotografías. Pues yo tenía 2 años, sí hay algunas, pero no muchas. Mías no, ¿verdad? Bien. Pero la verdad es que viví siempre con esa falta, decía yo, ¿no? Sí me hizo mucha falta mi padre, claro que sí. Mi madre aún vive, mi madre quedó viuda muy joven, ella tenía alrededor de unos 21 22 años, porque se había casado muy joven, con 3 hijos. Yo era el menor de esos tres, solo me llevan un año, un par de cuates, o sea, mi hermano y mi hermana. Y esta mujer tuvo que entrarle al quite, ¿verdad? Ser papá y mamá, hizo un carácter muy fuerte, muy duro para sacar adelante a sus hijos. Mm, La familia, su familia, en cierto momento, pues entre que la cobijó y no, ¿verdad? Ella, en ese momento de que muere mi papá en esos tiempos, estamos hablando de 1966, ahí sacarán la cuenta. Era una de las pocas personas que tenía un laboratorio para imprimir fotografías, ¿no? Y ese laboratorio, ese cuartito oscuro, ¿no? Pues era parte de su gran crecimiento y desarrollo, de su visión, vaya, porque le maquilaba a muchos fotógrafos. Entonces, cuando él muere en un accidente, se accidenta primero y tiene una situación y tuvieron que hacerle una cirugía y no resistió. Y al final mi mamá tuvo que vender todo para pagar precisamente los gastos de esas cirugías y funerarios y todo lo que había generado. Entonces se quedó sin nada y tenía que empezar a trabajar. Y el hecho de trabajar implicaba también, pues, dónde dejo a 3 críos, ¿no? Uno de 2 años y dos de 3 años. Entonces, complicado. La familia, en este caso mis abuelos maternos, dijeron, yo te cuido a dos, y pues obviamente a los dos que eran cuatitos, ¿verdad? Porque eran los juntos, mi hermano y mi hermana. Y entonces, y el otro, pues no puedo con los tres y no encontraba dónde hasta que una vecina de 5 o 7 casas, vivíamos en el centro de la ciudad, dijo yo te lo cuido. Y ahí viví hasta los 9 años, con una vecina que ella, yo le decía abuela, eran dos viejitas que yo les decía abuelas y que viví muy agradecido. Pero a la falta de, aunque estábamos a 6, 7 casas, pues no veía a mis hermanos. No los veía más que los fines de semana. Mi madre trabajaba todo el día,
Y entonces ella sí me veía, pero llegaba y me encontraba dormido, porque salía a las 9 de la noche y en aquellos años los niños a las 8 de la noche a la cama. Pero los fines de semana la veía. Y aunque ella abastecía e iba todos los días, pues era dormido. Entonces, sí, sí hubo una falta, una necesidad también de ello, ¿no? Pero ella se esforzó, trabajó muchísimo y cuando yo tenía 9 años, recuerdo que entonces pudo ella, a base del trabajo, a base de tener un lugar donde ya podernos recoger, si vaya la Ok. expresión, puso un pequeño negocio y en ese negocio que era una farmacia, porque ella trabajaba en una farmacia que era una tía y en esa farmacia aprendió muchísimo y puso una, pero que parecía una miscelánea, ¿no? Ahí se vendía de todo, pero en ese lugar había dos cuartitos en la parte de atrás y dijo, recojo a mis hijos. Y la verdad es que ahí, a los 9 años, empecé a tener la relación con mis hermanos y con mi madre, directa, vaya, y fue un nuevo aprendizaje. Una mujer reacia, dura. Desde los 9 años que estábamos ahí, yo empecé a trabajar, iba a la escuela, a la primaria en la mañana y en la tarde a entregar pedidos de medicamentos y cosas en todo lo que es la periferia, en la bicicleta. Y ahí se nos enseñó que había que trabajar. Y yo vivo agradecido por eso, porque toda mi vida he sido muy trabajador y me lo quiero reconocer, ¿no? Y es una parte que me ha enseñado a construir, a hacer, a realizar, a tener sueños y que algunos los he cumplido, no todos, pero ahí la llevo, ¿no? Ella es mi madre. Hoy tiene 84 años, vive. La verdad es que es una persona ya de edad, pero que a final de cuentas aquí están sus hijos al pendiente de ella y que más que decirle es agradecerle muchísimo el que nos haya formado, el que haya hecho por nosotros lo que hoy somos. Sí, un poquito, estoy en una familia un poquito disfuncional, ¿no? No somos muy unidos los hermanos, pero a final de cuentas, a través de ella sí. Entonces, aquí nace una de las partes donde yo debo de entender que lo que me hacía falta luego generó algunas situaciones, ¿no? Y lo vine a entender después que esa falta del papá, porque en la escuela, al momento de yo ir a los días del padre, por ejemplo, ¿no? Pues yo veía a todos mis amiguitos con los papás y pues yo no. Entonces sí reclamé, sí en algunas ocasiones me sentí solo, pero la verdad es que pues la vida es así, ¿no? Y tienes que tomarla, pero eres un niño y empiezas a crecer y empiezas a darte cuenta que tú lo requerías, ¿no? Yo quería un abrazo de él y hasta la fecha. Entonces, pasaron muchas situaciones, pero miren, después de eso, crecimos y cuando yo tenía 18 años, esta foto, aunque ven las caras, pero la verdad es, me encanta, conocí a esta mujer. Teníamos 18 años, estábamos saliendo de preparatoria, estábamos por entrar a universidad, ya nos habíamos conocido antes, pero solo tratado así de vista, pero inicié una relación con alguien que hasta hoy se ha mantenido. Alguna vez fui flaquito, éramos unos chamacos, la verdad es que nos divertimos y hicimos un plan de vida a los 18 años. A los 18 años dijimos lo que queríamos hacer, lo que no queríamos hacer por situaciones que se habían generado. Estábamos muy jovencitos, pero sí teníamos una madurez. Y lo primero es que yo estaba trabajando y estudiando. Y me dijo a los 18 años, tienes que hacer tu carrera, tienes que estudiar, porque déjenme decirles que por la situación de lo que yo había vivido,
de mis hermanos. Yo estudié los primeros 3 años de la escuela primaria en una escuela de gobierno para puros hombres, muy dura. Y mis hermanos, por el apoyo de mis abuelos y de una tía que tenía los recursos, pues los llevaron a un colegio. Ahí empezó desde ahí una cierta situación complicada para mí, ¿no? Eh, pero cuando mi madre nos pudo tener a los 9 años, entonces ya me metió al colegio junto con mis hermanos, pero ya era un desastre. Yo venía de una escuela pública donde ahora sí que era la jungla, ¿no? Y ya el bullying existía. Y llegar a un colegio, imagínense, pues todos los días en la dirección, todos los días quejas, porque pues yo no me dejaba. Y empecé a tener situaciones en las calificaciones y mi madre decía, burro y tú no eres y muchas cosas y eso se me quedó grabado. Y sí, la verdad es que no fui bueno para la escuela, pero lo quería hacer y me di cuenta que tenía que hacerlo. Entonces, en esta época, platico yo con María Elena, era mi novia en ese momento, y le digo, es que batallé, pero ya saqué la preparatoria, pero ahí la llevo, y me dijo, no, tienes que demostrar que tú puedes. Y entonces entré a la universidad, me recibí de ingeniero civil, y me da sentimiento porque fue muy duro llegar a decirle a mi madre, aquí está mi título, y me decía, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste por recibirlo? ¿Va? Y, y después ella me dijo, me pidió perdón y y me hizo un regalo. Y le entregué el título, le dije, no confiaste en mí, esto es tuyo. Y ahí la desarmé por completo. Hoy tenemos una relación muy buena. Ahora sí que mi mamá me mima, no hoy en la actualidad, pero pasaron muchas cosas. Seguimos, Marilena y yo, fuimos creciendo y tomamos la decisión de formar una familia. Tomamos la decisión de formar, nos casamos y yo ya recibido, muchas veces me quise rajar porque trabajaba y estudiaba y había escogido una carrera un poquito complicada. Y ella me decía, no, señor, usted tiene que salir y usted tiene que salir y tenemos que hacerlo. Y es algo que yo le agradezco a ella. Siempre, lo voy a decir, ha sido un pilar, un soporte para mí y es algo que yo le agradezco muchísimo. Entonces, pues tenemos nuestros hijos y pongo esta foto porque tiene que ver con tiempo después, ¿no? Esto era el 2012, más o menos por ahí. El más chiquito, nuestro pilón, Andrés, Mariana, mi hija, Víctor, los mayores. Y ahí se vino una situación un poquito complicada para mí. En esa época que estábamos muy a gusto, bueno, primero disfrutamos, ya, veníamos trabajando muy fuerte, tenía un negocio que empecé a desarrollar después de haber trabajado mucho tiempo en una empresa familiar. Se tomó la decisión por circunstancias en emprender, ¿no? Y un día, en esa foto que les muestro, ya era nuestro 25 aniversario, yo tenía sueños. Y un día le dije a María Elena, te voy a llevar a París y vamos a ir. Y cumplíamos 25 años de casados y pude llevar ese sueño. Y le dije, ¿y sabes qué? Hay un restaurante ahí en la Torre Eiffel y ahí vamos a cenar. Y lo hicimos. Y disfrutamos mucho ese tiempo y todo era muy bonito. Mi negocio próspero, mi economía iba levantando, mis hijos muy bien, la salud, todo estaba padre, pero luego no falta algo, ¿no? No falta algo, la vida siempre hay sorpresas, siempre te genera situaciones y en ese momento pasé una situación complicada. Esto fue en el 2012, 2 años después, el 2014 me da una noticia.
Traía una situación de unas molestias, voy y me checo y me encuentran un tumor cancerígeno. Y me dicen, cronológicamente, para hacerlo más rápido, solo me checan, me dicen, ¿sabes qué? Hay que quitarte un riñón, está el tumor ahí. Yo no tenía seguro social porque tenía un seguro de gastos médicos mayores, pero como estaba gordito, cumplía yo 40 años, perdón, 50 años, y me dijeron que mi póliza se iba a elevar casi un 40%, porque yo estaba excedido 8 kilos de lo que era. Y dije, pues los bajo, ¿verdad? Y me dijeron que sí, pero la verdad yo dije que me engañaron, la verdad es que no. Son las situaciones de las aseguradoras, hice mi berrinche y ya no seguí pagando una póliza que por mucho tiempo había pagado y a los 4 o 5 meses cáncer. Y ahí me lamenté. No me lamenté de lamentación, me lamenté de la otra forma, porque dije, bueno, tanto para llegar a esto. Entonces, esa cirugía de cáncer la tuve que pagar. Gracias a Dios había los recursos. Hicimos todo lo que se tenía que hacer, pero hay un dicho que dice, no hay dinero que alcance al cáncer. Y sabes una cosa, no lo hay. Tenía algunas fotos, todo, no me gusta documentar eso, pero sí te voy a enseñar algo. Afortunadamente, bueno, después de que me hacen esa cirugía, me dicen que todo está en tiempo, pero luego me dicen que no, logramos entrar al Seguro Social porque no iba a haber dinero para yo estar en ese protocolo de estar cuidándome por hasta 5 o 10 años. Y entonces cuando llego ahí me dicen, pues hay que checarte, hay otro protocolo, vaya la redundancia, y ese protocolo tenía que ver que había que checar huesos, había que checar cerebro, y en lo que me hacen un estudio nuclear encuentran que tenía ahí unas células cancerígenas en esternón y en una costilla. Y me dicen que eso iba a ser un cáncer, que se ya había desarrollado, y una metástasis, y que de ahí ya no había cura, y que de 1 a 5 años. Y entonces sentí que mi vida se había acabado en ese momento, antes del 1 o los 5 años. Admiro mucho a las personas que sufren una situación así y que lo toman con mucha energía, inclusive con actitud, y yo no, yo me fui hacia abajo, ¿no? Lo admito, pero, y mi mujer, no, no tienes que hacer eso, tienes que salir adelante, tenemos que hacer todo. Le digo, flaca, es que esto ya se acabó. Y empezamos a hacer muchas cosas, ¿no? Yo era un escéptico, alguien me habló de la medicina alternativa, alguien me habló de productos que podían ayudarme, suplementación, y empezamos un proceso. Empezamos un proceso y ese proceso nos llevó a que meses después, que afortunadamente yo estaba en un proceso inicial, dicen que el cáncer se cura si tú lo detectas a tiempo. La bendición es que fue a tiempo. Entonces, en uno de los momentos en los que yo estaba muy complicado, estaba en un consultorio médico y encontré este letrerito. Y decía, cuando sientes que no te quedan fuerzas para mantenerte de pie, arrodíllate. Y así lo hice. Así lo hice. La verdad es que te sientes impotente, te sientes que todo se acaba. Yo veía a mis hijos, yo tenía situaciones con mi mujer compromisos inclusive, ¿no? Promesas que le tenía que cumplir y que dije, ya no lo voy a poder hacer. Y la respuesta de ella dijo, no, a mí me cumples, no te me mueres. Y entonces sucedió que al poco tiempo, y esto sería una situación que te diría, después de buscarle por muchos, hay una historia muy larga, quien podría llevar horas, terminé tocando la puerta en la UNAM, después de mucho tiempo de que ya no tenía para ciertos exámenes médicos costosos, me abrieron la puerta en la UNAM y era un 26 de diciembre cuando me dan una cita para poderme hacer un estudio y ese 26 de diciembre. Imagínense el 24 de diciembre, cómo la pasamos, porque el 25 viajar a la Ciudad de México y ese 26 de diciembre me hacen un estudio
y me entregan los resultados el 30 o 31, no recuerdo, llegaron aquí a Torreón y me dicen, no hay células ya. Y entonces el Seguro Social me dice, no puede ser porque nuestros aparatos no fallan, la medicina nuclear y usted tiene cáncer. Y así tuve un año entre que me decían que no, que sí, que no, y unos aparatos que sí, pero la UNAM me había dicho que no. Y el Seguro Social repite el estudio hasta después de un año. Y fue cuando me dijeron, sí, y en el estudio dicen que en el anterior había, pero que ahora ya no hay. Y lo aceptaron. Para esto, yo me la jugué, no tomé esos medicamentos que me habían dado, ¿no? Las quimioterapias, las rechacé. No digo que hagan eso. Si estás en un proceso, haz lo que tú debes hacer, pero yo lo hice y salí adelante y hoy en día tengo 11 años viviendo tiempo extra, digo, ¿no? Y la verdad es que es una segunda oportunidad de vida la que yo recibí ahí. Y entonces había que tomarla. Y de ahí en adelante se presenta otra nueva oportunidad. Cuando yo salgo ya de ese proceso de cáncer, fue el 14 y en el 2017, estando yo en remisión, tenía que seguirme cuidando por muchos años. Mi economía estaba fracturada, mi negocio casi lo quiebro, pero ahí la llevaba otra vez y me invitan a escuchar a una persona. Una persona que venía con una energía enorme y que venía haciendo grandes cosas y que me dice mi vecino, del cual no quiero recordar, y que ven y escucha. Y yo, pues, por quedar bien, ahí voy. Nos sentamos, mi esposa y yo, en la casa del vecino. Escucho a este hombre, no sé si lo conozcan, está un poquito borrosa la imagen. José Pepe Zelaya iba llegando a Diamante, venía haciendo cosas increíbles. eh, Me sentí identificado porque él trabajando, haciendo su negocio, ¿no? Y él estaba saliendo de deudas, haciendo muchas cosas. Y dije, no sé, algo me brincó. Pero antes de eso, me habían hablado de un producto y yo empecé a estudiar y yo dije, omegas, y eso yo lo tomaba de otra forma y algunas cosas adicionales dije, flaca, esto le digo a mi mujer, esto contiene más o menos el 60%, 70% de lo que yo tomo en otras formas. Y ya no puedo viajar. Yo iba cada 2, 3 meses a la ciudad de Cuernavaca con un científico durante casi 3 años. Digo, ya no tengo dinero, flaca, me la voy a jugar. Y ella me dice, ¿cómo? Y entonces este hombre dice, ¿ves en esto una oportunidad? Y yo levanté la mano y dije, sí. Y mi mujer me voltea a ver y me dice, ¿qué te pasa? Y la verdad es que ha sido una bendición haber levantado la mano ese día, porque a partir de ahí generamos muchas cosas. Él me vendió, sí, sueños, me vendió y se los compré, me vendió seguridad y se la compré, me regaló una amistad y la recibí. Y entonces pasó todo esto. Trabajamos impresionantemente. Yo tengo ya casi 8 o 9 años en esta industria, por cumplir 9. Trabajamos fuertemente. eh, Viajé mucho con José Zelaya, haciendo apoyo, que me daba muchísimo. Crecimos espectacular y logramos luego en esta nueva etapa, donde llega Cincino, logramos construir con la organización que yo tenía, que déjenme decirles que antes de esto, la persona que me había traído, la persona con la que yo inicié, me desbarató mi organización. Se fue de la compañía y me hizo trizas. Y, y me quedé con la gente que realmente valía la pena, eso sí estoy seguro y hasta el día hoy se los agradezco. Gente valiosísima, porque esto no lo hace solo. Y ese equipo maravilloso salió adelante y la volvimos a romper. Y entonces, partiendo de cero, volvimos a construir.
Y recuerdo que empezábamos con este proyecto. Pepe nos habla del nuevo proyecto, que había lo que había que hacer, lo que había que construir, y nosotros nos pusimos pilas, ¿no? Pusimos trabajo, pusimos esfuerzo. Recuerdo que viajamos mucho, yo estaba como loco, con gente en Puebla, con gente en Toluca, con gente en Ciudad de México, en Monterrey, en Oaxaca, anduvimos por allá, Pepe me acompañó en alguna y anduvimos haciendo y logramos llegar a este rango del Crown. Y entonces dije, está padrísimo, pero ¿sabes qué? No es entrar en queja, no es entrar en situaciones, pero no le entendí. No sé si te ha pasado. No le entendí y no pudimos mantenerlo. Y entonces llega una frustración. Y entonces mi mismo equipo en esa misma. Y empezamos a andar ahí entre las aguas. Pero algo que te puedo decir es, no rajamos, no rajamos. Seguimos insistiendo por aquí, por allá, y llegaron muchas cosas maravillosas y empezamos otra vez a levantar y medio mantenernos. Y no sé si has vivido eso, pero se vale. Es aprendizaje, es mucho aprendizaje y es donde más se construye la solidez de un proyecto, ¿no? Esto no lo hace solo. Yo siempre me gusta agradecer a la gente y hay más, pero ellos llegaron a apoyar y hacerme ese rango de Crown porque cada uno de ellos trabajó fuertemente y logramos solitos toda nuestra organización hacer un increíble crecimiento, más de 52,000 créditos, no recuerdo, un mundo, un mundo, un mundo de créditos. Pero, insisto, yo asumo mi responsiva, no la entendí y entonces caímos, ¿no? Y caímos y me di cuenta de esto. La velocidad impresiona, pero la estructura permanece. Porque la gente sabe que lo que tú haces lo haces desde acá y la gente te sigue y la gente entiende. Solo que a veces simplemente crecemos mucho más rápido de lo que estamos preparados para sostener. Y yo creo que eso es lo que pasó. Pero dejo de decirte que esto es enseñanza pura. Y entonces empecé yo a buscar y hablaba con Pepe, mi líder, no se puede, ¿y qué hacemos? Y acá, y empecé a hacer cosas que la verdad no debí, pero me frenaron. Y es entrar precisamente en la queja. No entres en la queja. Pero yo mismo, a la vez, entendí que por ahí no era. Y empecé a trabajar en mí. Y eso me subió muchísimo. Poco tiempo después de que yo ya estaba en el proceso, iban 5 o 6 meses que no podía levantar, llega a Colombia. Y yo dije, aquí vamos a hacer. Y llega a Colombia, llega con nuestra organización, Johnny y Sandra, que les mando un saludo, mis grandes líderes, los quiero muchísimo. Y empiezo a conocer gente importantísima ya, y empezamos desde nuestra trinchera, aportar lo poquito que podíamos para que se diera. Y Colombia iba y bajaba, y un año tardó, pero hoy es un boom. Y entonces yo vivo muy agradecido de, la verdad estoy feliz, desde el inicio se los decía, de pertenecer a esa organización, de estar con ellos, de aportar lo poquito que yo pueda desde acá, desde mi trinchera, pero a final de cuentas, a hoy, todavía en día, disfruto muchísimo ver los logros de ellos, ver todo lo que está ocurriendo, tratar de aportarle, les mando un saludo, no quiero dar nombres, pero ustedes saben, muchísimos de ustedes colombianos, que los estimo mucho, que tenemos una amistad ya muy fuerte. Pronto, quizás algún día nos podamos conocer ya en persona, pero a final de cuentas estamos muy fuertes y hoy estoy muy contento
y viendo que están logrando sus sueños también y que están construyendo fuertemente porque Colombia está en el mapa. Un día lo dije cuando recién empezó toda esta fiebre. Colombia está en el mapa, el Putumayo está en el mapa y muchas, la hormiga, ¿no? Y toda la gente con la que iniciamos del área de Huila, miren, conozco muchos lugares, pero solo por los nombres. Y la verdad es maravilloso. Y entonces ahí se gestó otra cosa. Entonces yo podría decir que en mi proyecto faltó apoyo, pero no faltó apoyo. Podría decir la organización cayó, pero no. La verdad es que yo necesitaba convertirme en un líder más sólido. Yo nunca me fui, eso sí, nunca me fui, nunca dejé de crecer y nunca dejé de creer, porque si algo tiene que ver este proyecto es que se sustenta en la credibilidad y la confianza. Si tú también subiste y no pudiste sostener, esto no se acaba aquí, muchachos. ¿Sabes? Solo hay que construir diferente. Y precisamente hoy en día, desde la experiencia, desde poder hacer el trabajo duro, desde poder saber cómo llevar un sistema, desde hoy que se ha generado este gran movimiento monarca que ha construido muchísima estructura de aprendizaje, que dicho sea de paso, la verdad está espectacular lo que hoy se está viviendo. Felicidades, Beatriz, felicidades a la gente que está llevando esto, ¿no? Y que está construyéndolo y que lo está desarrollando porque vale la pena. Esto es el sistema que muchos están buscando, estábamos buscando, y que de alguna manera es lo que fortalece y lo que te va a llevar al crecimiento, ¿no? Entonces, simplemente nosotros hoy en día seguros que tenemos experiencia y sabemos lo que va a venir. Y hoy en día, miren, hace unos días tuvimos un evento donde estamos en el resurgimiento. Un agradecimiento especial, Lucrecia, Constantino, mi super Lucky, llegó aquí a Torreón. Estábamos desde hace tiempo maquilando esto y no se daba y no se daba, y viendo gente, y ahí nos manteníamos en el trabajo, ¿no? Iba a decir que en la lucha, pero no, esa palabra no debe de existir porque eso es un esfuerzo, más bien en el esfuerzo, más bien en el trabajo. Y, y dice Lucrecia, voy para allá y viene con Carito, me sorprendió. Carito, directora de que hoy en día es bárbara esta muchachita, cómo viene creciendo y con unos muchachos que también vinieron de apoyo. Entonces se generaron grandes cosas y esto es un resurgimiento y esto es la parte que nosotros hoy en día, como te digo, Lucky, gracias por creer, por confiar, porque la lucha más grande que tú vas a tener será creer en ti, inclusive cuando a veces nadie más lo hace. Entonces, trabajamos en nosotros, estamos nosotros fortaleciendo, y yo te voy a decir esto, cree en ti, pase lo que pase, lo que tú sabes hacer, los sueños que quieres, el propósito. Este es mi porqué. Ese propósito que tanto nos han dicho que tenemos que trabajar y por lo que quieres hacer. Eh, Tengo 38 años casi ya de casados, tengo una mujer espectacular, otros 5 de años, toda mi vida, trabajamos juntos, hemos crecido mucho. Hoy soy abuelo, tengo 2 nietas. Hoy mi hija, mi princesa, va a ser mamá, voy a tener otra nieta. Disfruto ver a mi mujer cómo disfruta de sus hijos, ¿no? Y mi tesoro que siempre me ha fortalecido es mi familia. Y tengo mucho que trabajar por ellos y para ellos, pero primero yo. Y gracias a Dios estamos bien y gracias a Dios fortalecidos. Tengo muchos amigos en la industria, tengo mucho que agradecer a mucha gente, vaya la redundancia,
todo el trabajo que se generó de tantos años. Yo soy muy agradecido. Gracias, José Zelaya, por tu acompañamiento, por creer y confiar. Yo creo y confío, y siempre lo he dicho. Gracias a tanta gente tantos líderes que he conocido, tanta gente que me ha inspirado y que sé que a través de ello yo he crecido muchísimo. Y termino, o casi termino con esto, ¿no? Una persona con conocimiento del propósito de su vida es más poderosa que 10,000 que trabajan sin ese conocimiento. Lo decía Mohamed Ali. Ayer hablábamos, escuchábamos a Asriel de una espectacular historia. Qué bárbaro este hombre. Y bueno, esa historia de él, de decir, de construir, de hacer, de desarrollar, precisamente es tener un propósito de vida. Y eso es lo que nos debe de mantener, porque no hay más que tener un porqué para hacer que nos mueva. Entonces, Janet, no te me olvidaste, Janet. Feliz cumpleaños. Hace algunos años, en algún evento internacional, había 6, 8,000 personas y precisamente Janet siempre ha sido una mujer que tú la ves fuerte, con carácter, determinación, pero que inspira. Y en aquel momento me dio muchísimo gusto verla ahí y estábamos en un evento espectacular, 6,000 personas, 8,000, no recuerdo, en Salt Lake City, y cómo esta mujer pasa al escenario y se lo comió. Hablar de los sueños, hablar de las metas, hablar con conciencia, pero ¿sabes qué? Con resultados. Entonces, muchas felicidades hoy por tu cumpleaños, Janet. Inspiras, has inspirado a muchos y sé que es también uno de tus grandes propósitos de vida. Entonces, con esto termino. Yo solo quiero decirte que muchísimo hay que desarrollar, trabajar, ser resiliente, trabaja por ti, trabaja para ti, pero ¿sabes qué? Trabaja con tu organización, apóyalos, trabaja por ellos. Buenos días. Wow, Víctor Hernández, gracias, 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 mi líder, mi crown. No eres diamante, eres crown. Gracias por platicar tu historia, por contarnos tus éxitos, pero también tus fracasos, porque en el fracaso es donde se aprende. Gracias por compartirnoslo, gracias por hablarnos de la resiliencia, gracias por estar, Víctor, por seguir, por demostrarnos que solamente el que se raja no llega, muchachos, y que todos tenemos altas y bajas, pero ¿saben algo? Todos vamos a llegar al escenario siendo los mejores y siendo líderes extraordinarios, poniendo el ejemplo de que la resiliencia es lo que nos hace grandes, que en los éxitos nos los aplauden, pero en la parte donde no está es donde nosotros aprendemos y crecemos. Y me quiero despedir dándole fuerte abrazo, que quiero que todos le pongamos corazones, que todos le mandemos felicitaciones a nuestra mentora de mentoras que hoy está de cumpleaños, Janet Gámez. Muchas felicidades por tu cumpleaños. No voy a decir cuántos cumples porque entre mujeres y entre compañeras no decimos la edad, pero eres una mujer que admiramos, que respetamos, que amamos. Janet, que tengas un excelente cumpleaños, que tengas un año lleno de bendiciones, de cosas extraordinarias, maravillosas, que tu familia esté llena de bendiciones. Sabes que te amamos y gracias por todo lo que hacen por este equipo, por esta organización, por Movimiento Monarca. Muchas felicidades y muchas gracias desde el corazón. Que tengan un excelente día y que la pases espectacular, Janet Gámez. Nos vemos mañana con otra llamada de arranque. Que tengan un excelente día.